Gloria al Señor. Dios bendiga, hermanos, aquellos que están aquí y aquellos que están allá y aquellos que están más allá. El Señor es bueno. Amén. Entonces vamos a comenzar el estudio de hoy hasta donde podamos llevarlo, hermano, porque el estudio de hoy es muy interesante, una lección muy linda. No sé si todos tuvieron el expositor, no sé si todos tienen el expositor de la lección, pero hermano, perdón, pero como estaba diciendo, las lecciones a veces tienen dos partes. Acuérdense que nosotros estamos en este trimestre viendo la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces podemos hablar de... ¿Cómo? Si estamos hablando de tipología, espera un momentito, hermano, déjeme comer aquí. Si estamos hablando de tipología, tenemos que primero ver lo del Antiguo Testamento para entonces después llevarlo a la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, la lección de hoy nos va a hablar de las ciudades de refugio. Cristo es nuestro refugio eterno. ¿Verdad? Entonces tenemos que hablar un poquito de lo que eran las ciudades de refugio, perdón, en el Antiguo Testamento, para entonces nosotros mirar la tipología de Cristo en el Nuevo Testamento, que nos va a llevar un poquito de tiempo. Por eso le estoy diciendo que la lección de hoy tal vez la dividamos en dos. La vamos a dividir en dos. ¿Amén? Amén. Ok, el pensamiento central dice: si nos volvemos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados, Él será nuestro refugio eterno. Si nos volvemos a Cristo. Pero ¿de qué manera nos vamos a volver a Cristo? Arrepentidos. Y un arrepentimiento envuelve ¿qué? Un cambio de vida. Un arrepentimiento, un cambio de vida. ¿Oyó? No es remordimiento. Un arrepentimiento envuelve un cambio de vida. Y si nos volvemos arrepentidos a Cristo con la disposición de un cambio total de nuestra vida, dice, Él será nuestro refugio eterno. ¿Qué cosa es un refugio? Porque la lección de hoy nos va a hablar de eso. Perdón, la lección de hoy nos va a hablar de una... Un refugio es un lugar seguro. Un lugar seguro, ¿verdad? Un lugar, ¿qué más? Un lugar seguro. ¿Alguien tiene otra definición? ¿Un refugio? La lección de hoy es el estudio número 7. Vamos a hablar de la lección, sí, pero también lo voy a llevar a la Biblia. Es un lugar, un lugar seguro, un lugar donde nosotros buscamos cobijo, ¿verdad que sí? Abrigo, cobijo, guardarnos, salvaguardarnos de algún peligro o de alguna circunstancia. Eso es un refugio. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, cuando hay tempestades y cuando hay huracanes, buscamos un lugar donde guarecer. No porque el lugar donde nosotros tenemos no es seguro. El lugar donde estamos no es seguro. Entonces buscamos un lugar que nos ofrezca la protección que en ese momento nosotros necesitamos. Pues entonces vamos a hablar hoy de eso. Las ciudades de refugio y cómo tipificaban a Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar de números. Yo quiero que usted en el expositor nos dan ciertos versículos, pero vámonos a la Biblia. Porque vamos a hablar de un tema, hermano, que no es muy agradable, pero la Biblia lo habla y nosotros en este día, en esta noche, lo vamos a estudiar y vamos a ver. Pues que Dios es misericordioso, ¿verdad que sí? Que Dios es misericordioso, hermano. Y que en su misericordia Dios tiene gracia para todo aquel que se arrepiente y le busque. Para todo aquello que le busque. Vamos a leer en Números capítulo 35. Y como el expositor solamente tiene varios versículos, nosotros vamos a leer en Números 35. Ese va a ser el estudio que vamos a tener hoy. ¿Ok? Vamos a ver, dice así la palabra del Señor. Habló Jehová, usted guarde los versículos que yo le di. Si no me da tiempo hoy para la segunda parte, la semana que viene usted siempre lo va a guardar. ¿Oye? Porque yo no me acuerdo ni a quién se lo di, no sé, pero usted guárdelo. Dice, habló Jehová a Moisés, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad
ciudades en que habiten. También darás a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad hacia afuera. Está dando las medidas de lo que eran las ciudades que debían ser dadas a los levitas. Verso 6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Ahorita les voy a explicar qué cosa es el ejido, si no lo saben. En cuanto a las ciudades que dieren de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Dios es entendido, ¿verdad que sí? Si tienes mucho le vas a dar mucho, pero si tienes poco, pues le va a dar de lo poco que tiene. Tomaréis. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredarán. Vamos a pararnos ahí, ¿verdad? Cuando Dios repartió la heredad al pueblo de Israel, los levitas no recibieron heredad, no recibieron parte de la tierra como los demás, como las demás tribus. ¿Por qué? Porque Dios escogió a los levitas para que ellos fueran los que le sirvieran espiritualmente a Él y los que condujeran al pueblo a la adoración al Señor. Entonces, específicamente, Dios no le dio una tierra, sino que Dios envió al pueblo de Israel que de las heredades que le habían tocado a ellos, a las 12 tribus, de esas heredades le dieran ciudades para que los levitas vivieran. Le tenían que dar ciudad, aparte de elegir esa palabrita, ¿verdad que sí? Elegido era otra extensión de tierra para que ellos pudieran pastorear y para que ellos pudieran sembrar, y ellos, pues, pero no era una cosa que ellos iban a hacer grande, me explico, hermano. Era un pedacito de tierra donde ellos pudieran criar su ganado y sembrar, pues, sus cosas, sus alimentos, sus vegetales, porque el pueblo en general estaba llamado a sostener financieramente a los levitas. El pueblo. ¿Por qué? Porque el trabajo de los levitas iba a ser única y exclusivamente en el templo, en la casa del Señor, en el tabernáculo, en el templo. Ya ponen el tabernáculo primero y luego en el templo cuando se levantó. Entonces, no tenían otro trabajo los levitas. Ese era su trabajo. Y el resto del pueblo estaba llamado a sostenerlo, a darle lo que ellos necesitaban para que ellos pudieran subsistir, porque ellos no iban a trabajar como iban a trabajar los demás, ¿verdad? Cuando Dios escoge, hermano, pues Dios sabe por qué llamó, ¿verdad que sí? Los levitas fueron escogidos en el lugar de los primogénitos. ¿Se acuerdan allá en la muerte de los primogénitos? Los levitas fueron, la tribu de Leví fue escogida por el Señor, ¿verdad? Como los primogénitos, y fue escogida también para este trabajo en la casa del Señor. De manera que ¿por qué entre todos ellos? Porque Dios no quería que los levitas estuvieran solamente en un solo puesto, sino que tenían que estar en toda la tierra, tenían que estar esparcidos por toda la tierra. ¿Por qué? Porque la idea era de que los levitas le iban a enseñar al pueblo la ley. Los levitas eran los que iban a presentar sacrificios, los que iban a llevar al pueblo a la adoración al Señor. Entonces Dios los quería dispersos en toda la tierra, y eso tenía un propósito. Una de las causas por las cuales ellos tenían que estar regados entre todo el lugar, la nación de Israel, era porque tenían que levantar ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Le tenían que dar entre todas las ciudades, eran 48 ciudades entre toda la nación. Y de esas 48 ciudades ellos iban a escoger 6. Y esas 6 ciudades iban a quedar bien localizadas, bien ubicadas, porque ellas tenían un propósito. Déjenme ver si consigo Espera un momentito. Se me perdió el marcador exacto. Tengo un montón y se me perdió. Tenían un propósito, ¿verdad? De todas esas, tenían que tener 6 ciudades. 6 ciudades de refugio.
Pues ya estamos, ¿verdad que sí? 48 en total, 42 para ellos y 6 para que el homicida pudiera refugiarse. Sí, yo sé que es un tema delicadito, hermano, pero nosotros lo vamos a ver a la luz de la Escritura, porque la Escritura nunca nos esconde a nosotros ni las miserias ni las virtudes de los hombres. La Biblia nos habla a nosotros de cuáles son nuestras miserias, de cuáles son nuestras virtudes, de cuáles son nuestras buenas actitudes y cuáles son las cosas que Él detesta en el hombre. Porque hay cosas que Dios detesta en el hombre, actitudes pecaminosas que Dios no las ama. Dios ama al ser humano, pero no ama ¿qué? Su pecado y su maldad. Dios no lo ama. Pero vamos a corregir eso, porque siempre nosotros decimos, Dios ama al pecador, y la gente, muchos cabrán decir, pues si Dios me ama como Dios, pero yo sigo pecando. No, Dios ama al ser humano, al ser que Él creó. Lo ama con sus defectos y sus virtudes. Lo ama porque lo ama. Punto. Lo ama. No hay nada que el hombre pueda hacer ni para ganar mayor afecto ni para perderlo. Dios lo ama. Lo que Dios no ama es que su pecado, su maldad, su vida alejada de Él. Dios no ama eso. Al contrario, Dios detesta esa forma de vida. Pero Dios siempre ha hecho todo lo posible para que el hombre encuentre refugio en Cristo. Dios siempre ha provisto, porque miren, las ciudades de refugio fueron una iniciativa de la provisión divina, del amor de Dios para con los hombres. Dios proveyó desde un principio. Ahora, ¿por qué Dios proveyó eso? Dice que era una bendición de la tierra de Canaán, promesa para cuando llegaran a la tierra de Canaán. Y una manifestación de la justicia divina. Ya le dije que nosotros vamos a hablar de lo que es un homicidio y un asesinato. ¿Verdad? Un homicidio y un asesinato. Porque las ciudades de refugio precisamente eran para que aquellos homicidas pudieran refugiarse y que no fueran alcanzados por la venganza de aquel familiar que quedaba titulado para vengar la muerte de cualquiera de sus familiares que fuera asesinado. No nos vamos a adelantar, pero yo quiero que hablemos. ¿Qué diferencia hay entre un asesinato y un homicidio? Si lo sabemos. ¿Nadie sabe? Yo creo que un asesino es que lo hace a propósito, o sea, premeditado. Premeditado, exacto. Y un homicidio es como un accidente. Es lo que creo. Como un accidente. La Biblia establece claramente, hermano, a través de la Escritura, lo que es matar y asesinar. Son dos cosas distintas. Todo asesinato es matar, porque sí, es quitarle la vida a una persona. Pero matar no siempre es asesinar a alguien. La sociedad en la que nosotros tenemos, tiene leyes para ellos poder hacer la distinción cuando ocurre una situación como esta. Y establece principios que deciden si una muerte o la muerte de una persona fue un asesinato o un homicidio. Como dice la hermana Angélica, hay una gran diferencia. Un homicidio es cuando ocurre una muerte accidental o no premeditada. Y hay ciertos grados de homicidio, también los hay, ¿verdad? No vamos a entrar en una clase de leyes, hermano, porque yo no soy abogada. ¿Vio? Pero sí, no, porque para que no vayamos, y por qué no me haga preguntas, porque pues, si quiere hacemos un día y traemos un abogado aquí que nos explique. Pero hay homicidio involuntario, nosotros lo hemos escuchado, ¿verdad que sí? Hay asesinato, primer grado, segundo grado, depende de la alevosía y la maldad y la hazaña, por la cual no es lo mismo. Un asesinato, un homicidio es cuando ocurre algo que no está premeditado o ocurre por accidente. Y un asesinato es cuando ya es algo premeditado, ¿verdad? Con intención, con alevosía, con saña, con enojo, que ya se estudia y se planea. Entonces depende, fíjense. Muchas cosas dependen en la ley de muchos países, por los cuales ellos establecen qué tipo de asesinato y qué grado de asesinato. Pero la Biblia hace una distinción, hermano, ¿verdad? Hace una distinción. Ahora, vamos a seguir. Ya estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, habló Jehová a Moisés de nuevo y le dijo,
habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Entonces, nos establece quiénes eran los que podían huir a estas ciudades de refugio. ¿Quiénes eran? El homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Si usted va conmigo a Deuteronomio 19, 1 al 13, nos va a decir qué clases de accidentes ocurrían. De 19 del 1 al 13. Deuteronomio 19 del 1 al 13. ¿Qué era lo que Dios conceptuaba? ¿Qué era lo que Dios conceptuaba? Una muerte accidental. Era homicida porque le estaba quitando la vida a otro, pero de manera accidental. Dice, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes y habitas en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades de en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo? El pueblo tenía que escoger estas ciudades, arreglar los caminos, o sea, ¿para qué? Para que le fuera fácil, para que le fuera pronto al homicida que mataba a alguien sin intención, correr a refugiarse allí. ¿Por qué? Porque toda familia tenía un vengador designado. ¿Para qué? Para derramar la sangre de aquel que había derramado la sangre de su familiar. Siempre yo he dicho, hermano, en el debate de la pena capital, la Biblia establece bien claro en Génesis que el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios lo establece en su palabra. En la epístola a los romanos, Dios dice que en su palabra que Dios pone en la mano de las autoridades la espada para que ellos ejerzan la autoridad. Nosotros como cristianos a veces pensamos que somos más sentimentales y más considerados que el Señor. Dios tiene misericordia de los hombres, Dios los ama, pero Dios de ninguna manera tomará por inocente al culpable, ni tomará al culpable por inocente. ¿Lo dije bien o lo dije al revés? ¿O dije lo mismo? Nunca tomará Dios al inocente por culpable, ni al culpable lo va a tomar por inocente. O sea, que el hombre, hermano, que derrame sangre, pues por las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, ellos son los que juzgan, hermano mío. Dígame, hermano. Le iba a decir algo que me llegó a la mente, que el Señor le dio esa ley a Moisés, y era algo que Moisés entendía perfectamente. Exacto. Porque cuando Moisés estuvo en Egipto, él mató a alguien, y quizás no fue queriendo que lo mató. Él lo hizo defendiendo. Y quizás para darle un golpe, no queriéndolo matar, sino para distraerlo, quizás para alejarlo, y murió. O sea, sí. Él entiende perfectamente esa ley. Exacto, exacto. Y muchas veces nosotros, y muchas veces nosotros entramos en un debate, hermano, entramos en un debate y en una guerra, en vez de orar a Dios y que Dios tenga misericordia y alcance, porque mire, son muchos hombres y muchas mujeres que después de haber cometido un asesinato
premeditadamente, hermano, ¿verdad? No vamos a hablar del homicida que lo hace sin intención, pero cuántos hombres y cuántas mujeres en su vida pasada cometieron este error, se convirtieron a Cristo, le sirvieron en una cárcel, le sirvieron en una prisión y siempre tuvieron que pagar con su vida la deuda con la sociedad. Y nosotros a veces decimos, pero ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué hicieron eso? Si era cristiano, ¿qué? Porque hay una ley que está establecida. Y esa ley tiene que llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque Dios la estableció. Vaya conmigo un momentito a Romanos. Y no es que yo, déjeme decirle, hermano, yo soy neutral. Oro al Señor y digo, Señor, usted es el que tiene el poder de la vida y la muerte en su mano. Usted es el que sabe. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 13. y es conocido aquí una mujer, una hermana, hace como 10 años, me parece como 10 años, 15 años, que fue noticia. Ella se convirtió a Cristo de todo su corazón y la ejecutaron aquí en Texas. No me acuerdo el nombre de ella, pero ella separó sus últimas palabras, separó y le dijo, yo entiendo y yo comprendo que yo tengo una deuda con la sociedad y yo la voy a pagar en este día. Pidió perdón de corazón porque todos esos años ella le había servido al Señor en la cárcel y entendió, pero yo sé que hoy yo voy a mirar a Cristo cara a cara. O sea que ella no negó ni culpó, ella entendió y reconoció, pero ella estaba segura que desde ese momento que ella fuera ejecutada, ella iba a ir a la presencia del Señor. Y eso hace un cambio, hermano, en la vida de aquellos hombres y aquellas mujeres que se convierten al Señor y que están en una cárcel, pues tienen una deuda. De Dios está en abrirle puertas para levantar testimonio grande para la gloria de su nombre o llevarlos a su presencia para que cumplan su deuda con la sociedad. Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántas personas se tienen que someter? Toda persona. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De dónde viene la autoridad? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí dice que las autoridades que hay gobernando en la tierra, Dios las establece. Que el hombre haga con esa autoridad que Dios pone en su mano para regir, para gobernar, para dirigir una nación, que haga lo que quiera, un día le va a tener que dar cuentas a Dios. Porque Dios puso esa autoridad para dirigir y gobernar naciones. Y la idea y el deseo de Dios es que dar su palabra para que los hombres se dejen guiar por ella y ellos sepan gobernar a un pueblo y a una nación bajo el temor de Jehová. Aquí dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Es bienaventurada, feliz. Hay hombres en este mundo que son cristianos y Dios los tiene sirviéndole a su pueblo. Y el tiempo que los tenga ahí, Dios los va a usar para la gloria de su nombre. ¿Qué suceda después que ellos se vayan? Allá el gobernante que venga. Dios va a poner la autoridad y también va a tener que darle cuenta a él, ¿verdad? Seguimos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Qué dice? Que el que se opone a las leyes, a lo que está establecido, no se está resistiendo al gobernante, se está resistiendo ¿a quién? A Dios, que fue el que dio la autoridad. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quiere decir que todo aquel que resiste a la autoridad que Dios ha puesto en esta tierra y que ha sido dada por él, va a acarrear ¿qué? Problemas, dificultades y hasta condenación para sí mismo, incluyendo que a veces hasta la pérdida de su vida. Es así, ¿vio? Independientemente de que me convierta a Cristo o no me convierta a Cristo. Estamos, hermanos. Aunque me convierta a Cristo, muchas veces yo tengo que acarrear lo que mis actos sembraron. Tengo que. Ya será un milagro del Señor. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. No hay, si usted y yo, el que no la debe, no la teme, ¿verdad que no?
Si yo ando bien, si estoy de acuerdo a la escritura, si me estoy sujetando al gobierno, si estoy haciendo las cosas bien, yo no tengo por qué temer. Puedo ver al policía que pase a los míos. Ay, hola, me voy, claro, me voy, no dejo ahí quieto, pero me voy. No hay por qué temer, porque el que hace el bien no tiene que temer, hermano. Repercusión de ninguna clase, ya dicen. Los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? ¿Qué dice la Biblia? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz el bien, hagamos lo bueno y vamos a tener alabanza de la autoridad. Puede que sean las autoridades de esta tierra y de la autoridad del cielo, porque de allá es que viene la autoridad. Esto es una escala, ¿verdad? Ascendente de autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice la escritura? Teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Y qué es una espada? Una espada es un instrumento de ejecución. Un instrumento de ley, de ejecución. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador, ¿para qué? Para castigar al que hace lo malo. No es, aunque déjeme decirle, hermano, porque también tenemos que ver que a veces en este mundo no hay justicia. O la injusticia luce como injusticia, porque uno dice, hay cosas, leyes que son injustas, que no obran justicia, ¿verdad que sí? Eso también Dios un día lo tomará en cuenta, pero la ley de Dios es justa, Dios es perfecto, Dios nunca se va a equivocar, Dios no nos va a dar más, ni nos va a dar más, ni menos de lo que merecen nuestros actos. Dios va a dar en justa medida lo que es. Estamos hasta ahí, ¿verdad que sí? Entonces, volviendo otra vez a las ciudades de refugio. Dios establecía, estamos en número, ¿verdad? El número era, se me olvidó. En Deuteronomio, perdón. En Deuteronomio, dice, Deuteronomio, arreglarás los caminos, capítulo 3, y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí. No eran todos, habían casos específicos. Y vivirá aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él, anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar la leña, da un ejemplo. Y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Si han dado caso, hermano, martillos y todo, dando martillos. ¿Cuántas veces el pastor tenía un martillo que a mí me tenía histérica? Cada vez que daba el trancazo se le salía de la casa. Vete a martillar a otro lado. Allá cuando me vea, no, agarra ese martillo para el otro lado. Allá está. Asadones, ¿verdad que sí? Asadones que nosotros le inventamos cabos que cuando, allá, ¿te acuerdas, Hermes? Que cuando le daba se quedaba con el fotuto en la mano y el asador allá, o si no volaba para allá. Accidentes pasaban. Alguien que esté cortando un árbol allá arriba y se le caiga la sierra o se le caiga el machete. Yo veo gente martillando, le tengo pánico a los machetes, no, para allá. Porque suceden accidentes, suceden. Tiramos una tabla, no nos damos cuenta que alguien está abajo, ¿verdad que sí? No hay intención de matar a nadie. Son accidentes que pueden ocurrir. Por eso tenga siempre mucho cuidado cuando usted esté trabajando y los que están alrededor suyo, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque aquí no hay ciudad para que corra, aquí lo van a llevar allá, mire, allá a Comal, a la calle Comal. Ahí lo van a dejar. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sé por qué tenía que huir allí y le tenían que facilitar el camino para él correr y volar. No sea que el vengador de la sangre,
enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Quiere decir que toda la familia tenía un vengador, un familiar cercano, que era el que iba a tomar cartas en el asunto si un homicida mataba a uno de sus familiares. Y la ley le permitía hacer eso. ¿Por qué? Porque decía, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, ¿qué dice? Facilítale el camino, cosa de que si él se vio en el apuro y no fue intencional, que corra a la ciudad, porque allí en la ciudad él tenía que hacer algo. Él tenía que llegar hasta la puerta de la ciudad y allí contarle a los ancianos lo que había pasado. Y los ancianos tenían que escuchar lo que sucedió, la historia de, pero que cuando llegaba el vengador a la puerta de la ciudad, también tenían que escuchar la otra parte. Ellos tenían que hablar, esperar un juicio, contar cómo las cosas habían sucedido, y luego la congregación era la que determinaba si había sido sin intenciones o había sido intencional. Porque también decía, si lo empujas y cae y muere, teníamos que ver con qué intención. Si fue que yo iba con un pedazo de leño y me caí, me tropecé y le caí al otro y le tumbé el cuello y ya lo maté. O si yo no queriendo y queriendo lo empujé y lo maté. Bien, entonces, había que escuchar la historia de lo que había sucedido, pero entonces la congregación era la que determinaba si era inocente o no. Si era inocente, lo dejaban viviendo adentro de la ciudad. Okay, seguimos leyendo. Dice, no sea que lo alcance en el camino por lo largo que era para llegar hasta allá y lo encontrara y le diera muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Yo le dije a ustedes que eran 6. 3 en el lado oeste del Jordán y 3 en el lado este del Jordán. Porque acuérdense que la tierra quedó dividida entre los dos lados. Unas tribus se quedaron en el lado oriental y otras tribus vinieron hasta el lado occidental. El río Jordán dividía, pero toda la tierra. Entonces, tenía que tener 3 ciudades, una en el norte, una en el centro y una en el sur. Y las otras 3, una en el norte, una en el centro y una en el sur. ¿Para qué? Para que cuando hubiera que correr no le fuera tan largo el camino. Que llegara pronto. ¿Para qué? Para que pudiera así salvar su vida. Dar una explicación y salvar su vida. Aquí también, lamentablemente hay algunos lugares, hermanos, donde no le dan chance a uno ni de decir, perdón, digo algo. No, hermano, le dan jabón enseguida. Pero se supone que en toda nación, hermano, hay una justicia, hay unas leyes donde se tiene que escuchar que las dos partes tienen que ir a un juicio. Seguimos leyendo. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, que te diere toda la tierra que prometió, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra, de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Porque si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo, aquí entonces viene, esta que leímos fue que un homicidio involuntario, ahora viene ¿qué? Un asesinato con toda la mala intención del mundo. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel sangre inocente y te irá bien. La otro lado de la moneda. Si él lo mataba con toda la intención del mundo, porque había mala intención en su corazón, y corriera a esconderse en alguna de las ciudades de refugio,
los ancianos de su ciudad, de donde él vivía, tenían que ir allá, sacarlo y entregarlo en las manos del vengador para que el vengador lo matara. Y quitar así que el mal y la contaminación de la tierra, porque eso era que derramar sangre inocente. ¿Se imaginan hoy, hermano? Ustedes tienen una idea cuántas personas mueren cada minuto en la tierra, hermano, todos los días, por causa de qué? De un asesinato, de homicidio, no digamos, pero por causa de cuántas personas, hermano, cuántos sicarios en el mundo están hoy quitándole la vida a todo el mundo. ¿Perdón? Planeando quitarle la vida, ¿eh? Sí, y en este momento planeando cómo hacerle daño, acechar a la gente, mirándola, distorsionándola, secuestrándola, obligándola a hacer maldad y si no lo obedecen, le quitan la vida a ellos y a su familia. ¿Cuánta sangre en este día? Hoy mismo mataron a una muchacha que andaba patinando en el frente de su casa. ¿Hoy? ¿Aquí? Y se bajaron dos de una camioneta y le dieron un solo tiro. ¿Y cuánta gente mató por frente de la casa? Y por equivocaciones, hermano. Y ese es el pan nuestro de todos los días, hermano. Usted prende la televisión, a mí a veces me da hasta temor ver. Es más, le digo al pastor, por favor, quita eso y cuando venga la temperatura, ponlo. Porque no es más que muerte y destrucción y mal y engaño y violaciones, hermano, y que esto es terrible todos los días. Y yo decía, tan hermosa que era esta ciudad hace 10 años. Cuando yo vine aquí hace 15 años, esta ciudad era maravillosa. Pero hermano, empezó a surgir la maldad y empezó a tomar auge, hermano. La maldad en el corazón de los hombres, y no solamente en esta ciudad, donde quiera, en todo el mundo, hermano, porque esto es mundial, en todo el mundo, en todo el mundo. Yo a veces me pongo a ver así, tal vez una película, algo que den, y digo, dándole malas ideas a la gente. Sí, no se le ocurre nada bueno, dándole malas ideas a la gente de cómo asaltar, robar, matar y destruir. Yo digo, ¿cómo un cristiano puede deleitarse en una cosa como esa? Yo no entiendo, hermano. A mí mi corazón me duele. Digo, no, mejor me pongo las noticias, me pongo muñequitos, me pongo a ver cómo pintan carros y cómo hacen... Y la casa que hacen. Y cómo hacen arreglo de la casa, hermano. Porque uno entra en pánico. Sí. Uno se perturba y dije, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la vida del ser humano no tiene ningún valor, hermano? Nosotros tenemos que orar para que... Dice la Biblia, para que vivamos quietos y reposadamente en este mundo. Dígame, hermano. No sé si miraron una noticia recientemente que una hondureña vivía en España y fue a Tela, Honduras. Esto ya pasó ya varios tiempos atrás, con su niño de 11 años a visitar su familia, y ya pues llegaron como un 2 del mes y ya como el 11 secuestraron al niño, lo asesinaron al abuelo, al tío, a la que cuidaba el niño. Terrible como el asesino está, ¿verdad?, puesto a acechar. Y lo más tristeza, que la tristeza, lo más que me provoca tristeza es que cuántos de esos asesinatos se quedan impunes. Se quedan impunes, hermano. Una por miedo, otra porque no, las autoridades no hacen su trabajo, porque ellos también tienen miedo. Y tiene, ¿cómo es? Porque los intimidan, o porque la gente no, por aquellos testigos que vieron no quieren hablar porque corren peligro. ¿Cuántas de esos asesinatos se quedan impunes en esta tierra, hermano? Pero delante de Dios no hay nada impune, no, nada oculto, hermano, ni nada impune se quedará. Llegará el día en que Dios, que es vengador del mal, haga justicia. Y si no la hace en esta tierra, la va a hacer en la eternidad, pero la va a hacer, hermano, porque los hombres todos van a tener que darle cuenta a Dios por sus obras y sus actos. Pero a veces da terror, hermano, vivir en el mundo, decirle, Señor, si no fuera tan caro un pasaje, me iba a Marte. No, Señor, no, por eso bromeando yo, porque imagínese usted Marte y ya sabe cuándo venga. No, pero orar y decirle al Señor, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. El único que puede arreglar esto eres tú, con tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos a vivir quieta y reposadamente en esta tierra, cubiertos por la sangre
de Cristo, sin tenerle miedo al enemigo, porque el enemigo está vencido. Cristo está con nosotros. Todo aquel que se refugie en la ciudad de refugio que se llama Cristo Jesús, tiene victoria en su nombre. Tiene victoria, ¿oyó? Pero no podemos negar que el mundo va de mal en peor. Y que necesita la gente a Cristo desesperadamente. Y aún déjeme decirle que la gente, sabiendo y teniendo la necesidad, se alejan de Él y no buscan ese refugio en el Señor. El mismo enemigo que le entenebrece la mente y no los deja entender que nosotros los hombres necesitamos desesperadamente a Cristo Jesús, que solamente en Él tenemos paz. Las ciudades de refugio eran para eso. Si hazle la vida fácil para que llegue allá, si es inocente, y allá va a tener un juicio porque Dios es justo. Ahora, habían ciertas cosas que tenía que cumplir. Ciertas cosas que le tenía que cumplir. Cuando llegara allá, vámonos otra vez a números. A números 35. Habían algunas cosas que este hombre que buscaba el refugio y que era un homicida involuntario, tenía que cumplir. Dice, versículo 15 en adelante. Dice, 3 ciudades daréis, el 14, a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, los cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y no solamente para los hijos de Israel, para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. O sea que la provisión era ¿para qué? Para los israelitas, pero para todo aquel que se encontrara en esa situación. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontraren, lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontraren. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará ya hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, de la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta la muerte del sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades y por todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Ok, vamos a dar esos versículos para la semana que viene. Ahora, ¿qué tenía que hacer el hombre que era hallado inocente? Tenía que quedarse en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriera. Y eso también era para su familia, porque tenía que haber un cambio en la vida del homicida. Sí iba a recibir refugio en la ciudad porque ya la congregación lo había exonerado.
tenía que pasar por un juicio, tenían que ver los motivos, ¿verdad que sí? Por el cual, cómo pasó el accidente y por qué motivos pasó y de la forma en que pasó. Y si era hallado inocente y era exonerado de culpa, se tenía que quedar viviendo ahí hasta que el sumo sacerdote muriera. No podía salir de los límites de la ciudad, no podía salir afuera de los muros, porque esa ciudad tenía que estar bien protegida, esa ciudad tenía que tener la protección adecuada para proteger, y valga la redundancia, ¿verdad? Para proteger a las personas que se quedaran ahí buscando refugio. No podía salir hasta la muerte del sumo sacerdote. De ese tiempo, que si el sacerdote vivía 50 años más tenía. Si era como Elí, que vivió casi 100 años tenía que quedarse ahí adentro. Hasta porque el único que podía liberarlo vamos a ver, de la esclavitud, por así decirlo, de vivir dentro de la ciudad de refugio, era el sumo sacerdote. Si él salía, ya lo hacía bajo su responsabilidad. Dios no lo obligaba a él a permanecer en la ciudad de refugio. Aun si él sabía el peligro que había saliendo, lo quería hacer, Dios le daba libertad para que saliera. ¿Pero a qué? Bajo su responsabilidad. Si el vengador lo encontraba afuera y le daba muerte, ya nadie era responsable por eso, porque él sabía de antemano lo que tenía que hacer. Tal vez había quien saliera y el vengador le daba muerte afuera, pero había quien esperaba la muerte del sacerdote, y ya cuando el sumo sacerdote moría, él era libre para salir de ahí con toda su familia. O sea que la muerte del sumo sacerdote le daba libertad a él para él obrar y accionar. Pero de lo contrario, no. Si lo hacía bajo su propia expensa y bajo su propia responsabilidad. Porque el otro iba a estar al acecho siempre. ¿Vio? El otro iba a estar chequeando. ¿Vio? Mirando, siempre. Cuando lo agarre afuera le voy a meter. Fíjese, pastora, que Y él tenía derecho, perdóname, mamita, y él tenía derecho a hacerlo porque la ley le daba el derecho para que lo diga, señora. En Olancho yo miré un caso que en un lugar había dos amigos, dos varones, cada quien andaba armado, fueron a un lugar, y en ese lugar uno de los varones tenía una persona que no se llevaban bien, y que tenían ya su riña. Pues el que estaba en el lugar, cuando miró que el otro llegó, lo intentó matar. El otro se defendió, pero la pistola no pudo disparar. Entonces, el amigo del otro mató al que quería matar a él. Entonces ahí el amigo del otro compañero se convirtió en un homicida, ¿verdad? Porque Pues sí, lo hizo por defensa propia. Por defensa, ¿verdad? Sin intención mató al muchacho que quería matar a su amigo. Ujú. Y esta persona era una persona muy honesta y bien conocido, se tuvo que salir de ahí, de su lugar, dejó todo, que tenía una vida muy bonita con su familia, destruyó su familia porque la familia se quedó y él se tuvo que huir, pero el asesino, la familia del asesino lo anda buscando, porque en cuanto lo mire. ¿Cuántos llevan años y años y años en este pleito de venganza, verdad que sí? Hasta en familias, hermanos, donde se ocurre tal vez un accidente, llevan años y años y años esperando el momento de ellos vengarse por sus propias manos. Puede ser por el rencor, el coraje, lo que hay en sus corazones, o porque no hubo, o porque ese caso quedó impune y las autoridades no actuaron en su debido tiempo y en su momento. O sea, Dios conoce las intenciones. No todo el mundo podía correr a las ciudades de refugio. Y la congregación que vivía ahí, o sea, los levitas y la gente que vivía en ese pueblo, tenía que estar bien empapado de la Biblia, o sea, de lo que era la ley para poder ejecutar un juicio. Porque corrían también el peligro de que podían ejecutar a una persona inocente. O podían darle vida a una persona que era culpable. Entonces ellos tenían que pedir sabiduría del Señor y entendimiento. Igual, mire hermano, cuando usted va a una corte, y tú sabes porque tú has ido a juicio aquí, presentan las evidencias. Y uno no puede emitir un juicio hasta que uno lo vea y escuche los argumentos y examine. Y llega el momento a veces cuando uno está de jurado
que hay veces que el jurado no se puede poner de acuerdo. De ninguna manera se pone de acuerdo, ni viendo la evidencia, ni escuchando los testimonios, porque hay cosas que no son congruentes, hay cosas que no encajan, y hay gente que dice sí, hay gente que dice no, y a veces están hasta semanas deliberando y tienen que dar el juicio nulo. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo. O sea, es una responsabilidad grande, y pedirle a uno de cristiano, pedirle al Señor sabiduría para uno poder emitir un juicio, porque los demás van a querer presionar a uno para que, si la mayoría dice que es culpable, te van a querer presionar para que tú digas, es culpable, dalo por culpable y vámonos de aquí, que ya llevamos 5 semanas aquí deliberando. No, es una gran responsabilidad. Y sin embargo es un deber, y es una gran responsabilidad, y si usted no va al jury cuando lo llaman, lo pueden meter preso. Tiene que ir. ¿Verdad? Eso es una responsabilidad cuando nos hacemos o nacemos ciudadanos americanos de este país. Seguimos entonces la semana que viene. Guarden los papelitos, porque entonces la semana que viene vamos a comparar a Cristo, nuestro refugio eterno, como las ciudades de refugio mostraban a Cristo y nos guiaban hasta Cristo, que es el refugio eterno para todos los hombres. Amén. Dios le bendiga, pastor. El viernes, servicio para damas. El viernes tenemos servicios dirigidos por las damas, pero los caballeros van a estar aquí también